Bueno, amigos, pues ¿qué tal? Muy buenos días. De verdad me da mucho gusto tenerlos en esta webinar. Me da mucho gusto ver a muchas personas, amigos míos, personas conocidas. Y también un agradecimiento importante a Canacintra, a la UDB, a todo el staff de organizadores que han hecho este evento, pues realmente sin precedentes en nuestra ciudad. Me parece que al día de ayer había ya más de 5,000 participantes en los webinars. Entonces, bueno, alguien decía posiblemente alguno de los pocos efectos que pudiéramos decir positivos de la contingencia sanitaria es precisamente que nos obligó a dar un salto, un brinquito tecnológico que estábamos preparados, pero tal vez no lo reconocíamos como tal. Entonces, bienvenidos. Esta webinar trata acerca de discutir algunas aplicaciones prácticas en el ámbito educativo de tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual. Enseguida les voy a compartir la pantalla de nuestra presentación que vamos a estar utilizando. Antes de continuar, me gustaría invitarlos. La dinámica es la siguiente. El chat en algunas ocasiones los voy a estar invitando a que participen, que escriban ahí algunas cosas. Entonces es importante que lo tengan por ahí habilitado. También este tipo de tecnologías pueden generar un consumo de banda de datos importante. Entonces, si se les paraliza la imagen o desean ver la imagen con un poco más fluidez, es muy recomendable que desactiven su cámara de manera que puedan enfocar más el ancho de banda específicamente a la parte de consumir datos de la presentación. Es una recomendación que luego se hace mucho en este tipo de presentaciones. Entonces, bueno, ahí está. Como nos comentaban al inicio, esta webinar, déjenles comparto la presentación, se titula Uso de las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada en educación. Yo creo que este tipo de tecnologías o todo en general lo que es el aprendizaje asistido por computadora, ya sea aprendizaje inmersivo, aprendizaje a distancia, aprendizaje online, colaborativo, en entornos LMS, en aulas virtuales, ha tenido un auge impresionante debido a la necesidad que ha planteado o nos ha replanteado más bien la necesidad de poder tener procesos educativos, formativos, no solo en la escuela, sino también en nuestras empresas, en nuestras oficinas, muchas veces en nuestra familia, tener posibilidad de una comunicación efectiva, una comunicación formativa, pero sin tener que estar físicamente reunidos. Aunque ha habido, bueno, la educación a distancia, la educación asistida por tecnologías o por diversos medios que implican lo no presencial, existe desde hace 200 años, desde 1800. No obstante, la quinta generación de la educación a distancia llegó en el 2000 y fíjense bien, en la aplicación y discusión de la realidad aumentada y realidad virtual en el ámbito educativo es algo que no tiene más de 3 o 4 años en nuestro país, o al menos los primeros productos o prácticas reales fuera de laboratorio o de prototipos, sino en escuelas reales o en empresas cuyos departamentos de recursos humanos, de consultoría y capacitación lo implementan en formación profesional, en capacitación laboral de manera real, es del 2016 para acá en nuestro país. Es decir, es una tecnología muy reciente y vamos a discutirla de una manera crítica, ¿sí? Siéntanse en libertad de tomar nota de las preguntas que deseen. En una webinar como de este tipo, a veces es complejo poder responder las preguntas conforme van surgiendo. Entonces, se les pide más bien que las tome nota de ellas y al final, a las 10:10 aproximadamente, vamos a tener una ronda donde van a poder hacer todos los planteamientos, reflexiones, opiniones, incluso contraargumentaciones de lo que se va a decir aquí. Entonces, siéntanse en toda libertad de en su momento participar, debatir, cuestionar, preguntar. ¿Sí? Bienvenidos. Antes de iniciar y ya de arrancar con la presentación, ¿alguien tiene algún problema, alguna duda de cómo va a ser o ya nos iniciamos? Me parece que el chat ya está activo, si no, ahorita nos lo van a activar. Bueno, ¿de qué va esta webinar? Fíjense bien. Nos dicen todo bien, gracias, gracias Irma y Yesenia que nos lo confirman. ¿De qué va esta webinar? Se trata
de comprender el proceso de diseño y aplicación de tecnologías de RB y RA, vamos a decir así para abreviar, realidad virtual y realidad aumentada en procesos educativos online y presenciales. Algo que es muy importante es que entendamos que este tipo de tecnologías no está hecha solo, es aprendizaje inmersivo asistido por tecnología, pero no necesariamente es online o a distancia. De hecho, la mayor cantidad de aplicaciones que hay es más bien en el ámbito presencial, es decir, dentro de un aula. ¿Sí? Por aquí. Vamos a ver primero lo primero. ¿Sí? Así, este es el segundo webinar que comparto, que tengo el placer de compartir en esta semana de cultura laboral. Y creo que es importante, aunque sea de manera virtual, que nos conozcamos un poquito. Entonces los voy a invitar a que en su chat, que tienen por ahí activo en su plataforma de Zoom, nos escriban así brevemente nada más a qué se dedican. Si son instructores, si son padres de familia, se dedican al hogar, son empresarios, son maestros, son directivos, ¿a qué nos dedicamos? Y también si alguien tiene experiencia en realidad virtual o realidad aumentada, nos lo podrían poner ahí. Vamos a ver todo lo que nos están compartiendo por aquí. Bueno, docentes, instructores, estamos viendo una gran cantidad de profesores del área de aquí de nuestra ciudad, instructores corporativos, tenemos un médico, bienvenido, bienvenida, psicóloga, docente y coordinador académico, coordinadora académica, tutor en línea, excelente, estudiante, bibliotecario, docentes, tenemos estudiantes, tenemos por aquí un ingeniero, agrónomo, docente de la Universidad Don Bosco, tenemos también de la Universidad de Michoacana, de muchas instituciones, del área administrativa. Si se fijan, una de las cosas más interesantes de este tipo de experiencias es que nos permite tener reunida una gran cantidad de personas de perfiles muy heterogéneos en un aula virtual, en una plataforma de aprendizaje en línea sincrónico, es decir, a través de videoconferencia. Y quedaría igual si está conectado alguien aquí en mi misma oficina viendo la webinar, a que estuviera alguien en Shanghái o en Madrid, y perfectamente se podría departir contenidos, discutirlos. Tenemos un profesor, entrenador, ¿qué más? Personal de recursos humanos, docentes, muy bien. Auxiliar contable, instructora de spinning, ok, un entrenador de un call center, directivos, bueno, psicólogos. Fíjense que la realidad virtual, más bien la realidad aumentada, dentro del área de psicología en atención con niños, especialmente víctimas de delito, ha tenido mucho auge precisamente por la capacidad de filtrar la experiencia traumática de una atención después de un delito, de una agresión a un menor, a través de un entorno más amigable para él, aunque sea a partir de una realidad aumentada. Después lo vamos a discutir un poquito. Bueno, pues ya vimos, la gran mayoría venimos del ámbito académico, docente, entonces pues bienvenidos. Vamos a proseguir. ¿Cómo vamos a estructurar nuestra webinar? La vamos a dividir en 3 partes. La primera es el estado de las cosas actual en realidad virtual y realidad aumentada. Vamos a discutir qué es, de qué se trata, qué tan extendido está, cómo ha funcionado, etc. Después vamos a ver ahora sí algunas posibilidades que nos ofrecen este tipo de experiencias inmersivas, es decir, ya algunas cosas más aterrizadas a educación. Incluso les voy a recomendar aquí algunas tecnologías que ya existen para que si alguien desee llevar esto a la práctica o comenzar a experimentar con esto, tenga algunas alternativas asequibles que pueda utilizar. Hay que hacer hincapié que un webinar no es un taller, es decir, difícilmente a través de una hora desarrollaríamos competencia técnica para generar contenido de realidad aumentada o realidad virtual. Sin embargo, sí vamos a trazar un poco la ruta y algunos recursos que les pueden ayudar. Yo me voy a dar a la tarea de compartir la presentación de cualquier manera a través de la Canacintra para que en los grupos de WhatsApp de este grupo, de este taller, se les haga llegar. Y bueno, y la tercera parte va a ser una sección de dialogar.
de preguntar, participar, reflexionar un poquito de qué va todo esto de la realidad aumentada. Aquí es donde van a poder hacer todas sus preguntas. Bien, el estado de las cosas en realidad virtual y realidad aumentada. Fíjense esta frase. La verdad no me acuerdo a quién se lo oí, o a lo mejor hasta yo me la inventé, pero dice así. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero una experiencia de realidad aumentada ¿valdrá más que 1000 imágenes? Realmente la espectacularidad inmersiva que pueden tener estas experiencias ha hecho, eso sí, que de entrada se le sobrevalore un poco, ¿eh? En la actualidad es una tecnología que todavía está muy incipiente. Si hiciéramos una analogía con el estado, por ejemplo, de las LMS o gestores de aprendizaje en línea, sería más o menos el equivalente como al año 2001 y que hasta ahora es cuando se están llevando de manera masiva. Más o menos este tipo de tecnología está en una fase de mucho prototipo, de mucha experimentación, no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito de la publicidad, en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de la formación corporativa, formación en recursos humanos, pero todavía está en una etapa muy incipiente. Debemos reconocer esto. Con la realidad aumentada y virtual, podemos salir del aula y aprender de lo que vemos. Fíjense bien, se trata de un concepto diferente de aprendizaje basado en el descubrimiento. Del mismo modo, es una herramienta muy útil dentro de la clase, pues ayuda a reforzar y asentar los conocimientos mediante la visualización de modelos visualmente realistas. La realidad virtual y la realidad aumentada, lo que nos permite, o su gran plus en educación, a diferencia de las otras cuestiones asistidas por computadora, es que nos libera un poquito de la pasividad que implica estar frente a un ordenador o frente a una pantalla estática. El gran límite de la formación en línea o de la formación asistida por computadora, especialmente por computadora fija, es que el límite de las interacciones de aprendizaje tienen que ver con lo que puedes filtrar a través de la pantalla. Todo lo que puedas poner ahí y hacer que el usuario interactúe con eso es factible. Y todo lo que no, pues queda fuera del ámbito. En el caso de la realidad aumentada y realidad virtual, lo que nos permite es retomar el carácter de exploración, de salir, de visualizar, de tener experiencias inmersivas o semi-inmersivas en entornos reales o virtuales, asistidos por tecnología, pero que no implican estar sentados frente a un ordenador. Eso es lo que ha despertado mucho el interés de todas esas personas de innovación educativa, de personas que están investigando este tipo de tecnologías. Aquí en México hay un observatorio de innovaciones en educación que su principal promotor es el TEC de Monterrey y que tiene una importante documentación acerca de esto. Entonces ellos nos dicen que este tipo de tecnología es lo principal que aportan a la educación, o su principal plus es que libera de la pasividad que había impuesto el aprendizaje asistido por computadora, especialmente en los LMS o gestores de educación en línea. Es decir, le invita al usuario a pararse, a moverse, a explorar, a salir, a recorrer, pero sobre todo también a manipular objetos. El gran límite de la educación en línea, y yo creo que todos lo sabemos, es que no, o sea, puedes estimular los ojos a través de imágenes, puedes generar pensamiento a través de reflexión, lectura, puedes mandar sonidos que lo escuchen, pero no puedes moverte y no puedes manipular objetos con tus manos. La idea de la realidad virtual y realidad aumentada es crear dispositivos que puedan generar esa experiencia inmersiva. Por eso resultan tan atractivos, aunque, ojo, debemos tener una mirada muy crítica porque aún están en fase muy incipiente. Esta novedad que supone la utilización de RB y RA en la educación genera expectativas que deben ser confirmadas y cuestionadas en la práctica. Es importante resaltar que no basta con utilizar estas herramientas para obtener automáticamente efectos positivos en los procesos de formación, aunque ciertamente hay evidentes beneficios. Esto también es muy importante y a veces se nos olvida no solo en la realidad aumentada, sino en general en cada que utilizamos tecnologías como asistente para la educación o procesos de aprendizaje,
tendemos a creer que el solo hecho de utilizarlos en sí mismo ya genera un aprendizaje. Es como cuando llegó la innovación de los videoproyectores, de los cañones, que en sí mismos podían resultar visualmente muy atractivos, pero en cuestión de aprendizaje, si no eran bien utilizados o con una planificación adecuada, pues era exactamente que un pizarrón, nada más con un poco más de color y movimiento. Pero en cuestión de aprendizaje era mínima la diferencia a la que podía hacer con una clase que fuera a través de un pizarrón o de filminas o de un proyector de cuerpos opacos o de acetatos. Es decir, no en sí misma esta experiencia, como con cualquier tecnología, garantiza el aprendizaje, sino requiere todo un proceso de implementación, de organización para su ejecución y entonces sí, la posibilidad de que tengamos un aprendizaje inmersivo exitoso. Vamos a ver 3 ejemplos reales, no tienen audio, pero me gustaría que los veamos. El primero de ellos es el uso didáctico en motricidad infantil. De hecho, esta es una aplicación gratuita que se pueden descargar en su celular y es muy práctica porque invita a los chicos, te descargas unas plantillas, las imprimes en blanco y negro y se las das a los niños para que las coloreen y empiezan a dibujar encima de ellas, como lo estamos viendo. Eso, bueno, pues de entrada es una experiencia tangible, es una experiencia que incluye motricidad, que incluye tangibilidad, pero luego a través de la aplicación escaneas ese dibujo y le puedes dar una animación tridimensional. No sé si alguien ha hecho el experimento. Si quieren tener una experiencia rápida de realidad virtual, agarren uno de los billetes nuevos, descarguen la aplicación del Banco de México y escaneenlo y van a ver qué es lo que sucede. Sucede algo así. Es decir, se superponen imágenes animadas al objeto estático que tienes sobre tu mesa. Entonces, de esta manera, un pequeño puede ver que sus obras cobran vida. Si dibuja un carrito, si dibuja una muñequita, tiene varias posibilidades para animarlo. Y lo interesante es que esta aplicación, bueno, tiene una modalidad gratuita que puedes experimentar, pero aquí lo más interesante es que a través de esa imagen ves no solo tu modelo que cobra vida y se vuelve tridimensional, sino específicamente que se superpone a la imagen de fondo real, es decir, a tu escritorio o a tu mesa, lo que le da un sentido de continuidad. En el aprendizaje nada más, por ejemplo, de realidad virtual, no se tiene esa posibilidad. Esto tiene que estar inmerso en una aplicación de realidad aumentada. Les voy a compartir al final, como les comentaba, la aplicación. Entonces ahí van a poder ver el nombre de las aplicaciones. Les voy a compartir la presentación para que ahorita no se distraigan. Vamos a ver ahora otra. Esta también es real, pero esta tiene que ver más con el ámbito superior y del conocimiento de anatomía. Esta también es de realidad virtual. Esta es una aplicación de tercera generación o de tercer nivel que implica la geolocalización en entornos reales y la manipulación. Este tipo de dispositivos es más caro, obviamente requiere no solo de un visor, sino también de un generador o un geolocalizador instalado en un aula que le permita al usuario poder interactuar. Un aula de estas, bueno, pues resulta muy costosa, pero puede resultar en una experiencia de aprendizaje interesante. De hecho, hay algunas de estas que pueden descargar del internet para experimentar con ellas y que tienen un funcionamiento básico. Es decir, te dan un conjunto limitado de opciones. Tú descargas una plantilla, la colocas sobre tu mesa, tu escritorio, la escaneas con tu celular y encima de ella vas a ver que empiezan a emerger objetos. La única diferencia de estas versiones más simples es que esos objetos no los puedes manipular, sino sencillamente están ahí para que los puedas ver. Sería como una especie de presentación tridimensional para hacer presentaciones de este tipo, pero no te da la posibilidad de interactuar con ella. Entonces, bueno, ahí están, son diferentes opciones que están teniendo.
y que actualmente pueden ustedes hoy mismo en la tarde comenzar a experimentar con ellas. Y el tercero, ya no es en el ámbito estrictamente académico, sino de museografía. Algunas ciudades lo están haciendo. Aquí en México, me parece que en la Ciudad de México algunos espacios ya vienen precargados con plantillas que tú escaneas a través de una aplicación que tienes que descargar previamente, ese es el problema, y te agrega una experiencia enriquecida. Es decir, escaneas una imagen y tu móvil o tu dispositivo que estés utilizando te va a generar información superpuesta a la imagen real que te va a poder transmitir una experiencia más enriquecida. Te va a transmitir datos, te puede transmitir audio, te podría poner un video del autor de esa obra, te podría mezclar diferentes obras. Esto también, bueno, incluso ya hay una nueva rama. Ya ven que está dentro del arte, está el performance o artes de instalación, donde el artista instala cosas y la experiencia artística consiste en ir y transitar por esas instalaciones. Bueno, pues ahora ya también hay los artistas de instalación virtuales, es decir, que te generan experiencias sensoriales, pero a través de un dispositivo que superpone la imagen de su creación a un entorno físico real. ¿Sí? Entonces, como ven los límites, bueno, básicamente es la tecnología, tenerla, implementarla, no es algo barato, realmente es muy caro. Sin embargo, yo pienso que como cualquier tecnología tiene una curva de aplicación. Al principio, cuando están en la fase de investigación y desarrollo, prototipado, suelen ser muy caras. Pero cuando se empiezan a incorporar a la vida cotidiana, empiezan a formar parte de procedimientos cada vez más cotidianos en el ámbito de la empresa, de la industria, de la escuela, de la academia, bueno, tienden a volverse mucho más accesibles. ¿Cómo ven? A ver, y aquí me gustaría que pensáramos en esto. Ya hablando de eso, los invito a pensar, ¿es eficaz la realidad virtual y realidad aumentada en el aprendizaje? No en la espectacularidad, porque de entrada una experiencia de estas puede ser que a una persona como nosotros nos impacte y nos llame la atención. Sin embargo, posiblemente a un niño pequeño que haya nacido después del 2010, ya no le va a resultar para nada impactante. Es decir, la espectacularidad de una tecnología conforme se va incorporando a la vida cotidiana pierde ese rasgo. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que puede ser eficaz la realidad virtual y la realidad aumentada en el aprendizaje? Sí, no, y por qué. A ver, los invito que pongamos, vamos a escribir unos 5 o 6 para ver, a ver, nos dicen que sí, que es otra perspectiva. En la de medicina, ahí es donde ha tenido más desarrollo, ¿eh? Porque es muy importante ahí conocer tridimensionalmente y tener nociones de profundidad, funcionamiento de los órganos internos para poder intervenir con ellos. En el área de comunicaciones, claro, fomenta la creatividad, es posible. La ha utilizado en formación de funciones 3D en matemáticas con álgebra, excelente. Ya en matemáticas también es una de las partes que ha tenido más desarrollo. De hecho, hay infinidad de plantillas que tú imprimes y con la aplicación adecuada que instalas en el móvil, bueno, puedes escanearla y generar aprendizaje. ¿Sí? Es una opción diferente, sí, mientras se le dé el sentido y sea guiada en un fin específico. Nos dicen, por supuesto que sí, ya que permite al cerebro adquirir más fácilmente el aprendizaje. Claro, es algo más cercano a una experiencia real. De entrada tiene mucho potencial. Los pedagogos, los psicólogos educativos nos dicen que efectivamente la RB y RA es lo que va a romper esa brecha de pasividad y va a permitir a las personas interactuar en escenarios virtuales, realistas, que les generen una experiencia más parecida a la realidad. ¿Sí? Sería muy aplicable en medicina, nos dicen, en arquitectura, turismo, criminalística. Se llama aún más la atención y por lo tanto hay un buen aprendizaje. En construcción, claro, en construcción y arquitectura para proyectar objetos tridimensionales sobre un espacio abierto también. Les parecería impresionante ver a sus creaciones, ver una realidad aumentada. Sí, imagínate, la de los niños que les puse. De hecho, esa la pueden descargar, ¿eh? Y van a ver que a sus niños les va a estimular. Sobre todo esa me gusta a mí particularmente porque tiene una parte tangible. Es decir, tienen que dibujarla primero. La parte de realidad aumentada viene después. Es únicamente como un plus que le da a su creación, para su creación que la hace con lápices de madera,
y que dibuja sobre una hojita. Nos dicen, ok, porque no es algo tan común su uso y eso puede favorecer, claro, es más motivante. Son llamativas, sin embargo, está parte del contacto que haría falta, solamente se ve el estimulado el aspecto visual, efectivamente. Y no solo el contacto con un objeto tangible, sino también el contacto entre personas. Los principales críticos de este tipo de cuestiones dicen, si con la pantalla bidimensional las personas tienden a aislarse, o muchas personas tienden a preferir las relaciones de ese tipo a las relaciones cara a cara, ¿qué va a pasar cuando puedas interactuar en un entorno tridimensional? Pues posiblemente ya definitivamente quieras renunciar a los otros tipos de relaciones, no lo sabemos. Ok, una gran cantidad de comentarios, les agradezco mucho. Y todos estos voy a ver la forma de guardarlos para también compartírselos en la presentación. Fíjense que una cosa que les comento, todas estas webinars se están grabando y luego se están publicando en el canal de YouTube de la Semana de Cultura Laboral y en su propia página. De manera que ahí se nos van a quedar y ahí vamos a poderlas consultar todas, que ha habido unas impresionantes. Yo he aprendido mucho. Bien, vamos a continuar. Hay un gran debate sobre esto. Potencial lo tiene. Obviamente es algo que no está tan estandarizado. Hay algunas cosas que sí lo están. Por ejemplo, los lectores de QR, un lector de QR en el celular es un dispositivo básico de realidad aumentada que a través de escanear un código que tienes, te genera una acción y te lleva o te descarga cierto contenido y lo activa. Sin embargo, todavía no hay un estándar. Es decir, cada empresa que crea contenidos en RB, ya sea Aero o cualquier otra institución que los promueva, tiene su propio lenguaje y código de programación y no hay un estándar todavía. Es decir, no hay una aplicación universal que lea etiquetas de realidad aumentada. Esto se piensa, está en discusión y se va hacia la estandarización, pero todavía, al menos de aquí a 4 o 5 años, no la va a haber, de manera que cada contenido vas a tener que leerlo con una aplicación distinta. Es decir, si quieres activar los contenidos de los billetitos, tienes que descargar la aplicación del Banco de México. Si quieres descargar como la que acabamos de ver, tienes que descargar una aplicación que se llama AR. Entonces, bueno, esperemos que pronto haya así como los lectores de QR, un estándar que nos permita activar todas las etiquetas de realidad aumentada en una misma aplicación. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, primero la atención. Obviamente hay una riqueza sensorial de la realidad aumentada y la realidad virtual y su capacidad para generar una respuesta inmediata a la acción del sujeto o la naturaleza inmersiva. Tienen como efecto natural el refuerzo de la atención de quien utiliza estas tecnologías. De entrada, son formas que captan la atención. ¿Sí? Siempre la estimulación sensorial va a esa parte de generar una actitud favorable hacia un aprendizaje. Ya después veremos si genera el aprendizaje, pero de entrada te puede crear una actitud favorable hacia ella por la riqueza sensorial que promueve. Los pedagogos, docentes saben lo importante que puede ser a veces lograr captar la atención o una actitud favorable hacia lo que vas a enseñar antes de enseñarlo. A veces de eso depende todo el éxito de nuestra labor en el aula. La memoria, con el uso de la realidad virtual y realidad aumentada, la memoria a largo plazo mejora la capacidad del sujeto para recuperar una experiencia vívida y no solo aprendida de manera instrumental. Esto sí está documentado. Si tú pones un contenido en 3 dimensiones que estimula, ¿no?, la vista, el oído, pero que además implica movimiento de tu parte, vas a generar más vínculos mnémicos y te va a poder generar más memoria a largo plazo de un contenido. ¿Sí? Es más fácil que recuerdes si haces una exploración inmersiva, por ejemplo, de un pulmón como el que se ve ahí en la gráfica y ves el funcionamiento de los ventrículos y aurículas derechas del corazón, etcétera, es probable que te genere más una memoria a largo plazo que el hecho de simplemente verla de manera sin movimiento o verla de nada más bidimensional. Exacto, nos dicen, es una neurodidáctica, es estimulación del cerebro para
un poquito engañarlo y hacerle entender como que es una experiencia en la que estuviste presente y que es significativa y que hay que recordarla, aunque haya sido más bien virtual o de realidad aumentada. También el ritmo eficiente de aprendizaje abrevian el tiempo de adquisición de ciertas habilidades, especialmente de aquellas procedimentales en las que la manipulación de entidades digitales o la interacción con un entorno real enriquecido con realidad aumentada. Es decir, el plus de esto es que te permite aumentar el ritmo, velocidad de aprendizaje, porque te da la capacidad de manipular un objeto tridimensional. Ahorita puede ser en la mayoría de dispositivos simplemente tocando partes de la pantalla, generas una reacción a aquel objeto que estás proyectando sobre una mesa, sobre un lugar. Sin embargo, también hay dispositivos como guantes, apuntadores, generadores de reacciones con los que puedes manipular los objetos virtuales. Pero bueno, empezando con una simple pantalla touch de un smartphone, puedes manipularlos, tocarlos, darles vuelta, girarlos. Esa capacidad de interactuar con ese entorno real, que es enriquecido mediante realidad aumentada, te puede promover un buen manejo del ritmo de aprendizaje en cualquier proceso educativo y formativo. Esto es especialmente importante no solo en el aula, en el ámbito académico, sino en el ámbito de la capacitación y formación de personal, en la que requieres mucho de la eficiencia del aprendizaje. Imagina un proceso industrial, por ejemplo, en el que tienes que hacer una serie de pasos en una instalación para apagarla, encenderla o cambiar un proceso o hacer un cambio de flujo, etcétera. Un error en eso podría generar una catástrofe. De ahí la importancia de que estos mecanismos de realidad virtual o realidad aumentada te permitan repetir en un escenario controlado, pero lo más cercano a la realidad, este tipo de experiencias. Por ejemplo, algo donde se ha usado desde hace mucho y de una manera muy eficiente es en la aviación. En la aviación, los pilotos desde hace años, antes de manejar un avión, de pilotear un avión más bien, o simplemente de asistir en el vuelo, tienen que practicar en un entorno de realidad virtual miles y miles de veces. De hecho, les cuentan las horas de vuelo previas, de manera que se generen en ellos aprendizajes que una vez llevados a un entorno real ya tengan ciertas conductas reflejo, aprendidas. Así como cuando manejamos, no vamos pensando en meter una palanca, ahora meter el clutch, ahora sacarlo, ahora activar esto, el otro. Lo hacemos de manera intuitiva, no nos detenemos a pensar en cada paso que vamos haciendo. La realidad virtual y la realidad aumentada ayudan en ese sentido. Nos ayudan a mecanizar procesos que implican movimiento, pero en un entorno controlado. Esto es fundamental en la educación, pero sobre todo en la industria, en la capacitación de cuadros laborales especializados o en entornos laborales de alto riesgo o en actividades que pueden tener impacto importante en la vida de las personas, como en este caso un médico, por ejemplo. Experimentación práctica de la teoría, claro. En definitiva, la realidad virtual y la realidad aumentada propician la materialización del proceso de aprendizaje, la inmersión en un contexto de información más tangible que permite intensificar las relaciones entre la teoría y la aplicación práctica. ¿Sí? Es decir, nos permiten llevar a la práctica más fácil cosas. Es más fácil manipular un motor. De hecho, esa aplicación para manipular cómo funciona un motor de gasolina ya diésel está libre. Al ratito les voy a decir dónde está y puedes realmente tener una experiencia inmersiva en cómo funciona esto. Efecto positivo en la motivación, definitivamente. Yo creo que este es de los aspectos más importantes. La realidad virtual, de entrada, al ser una experiencia sensorial, te va a implicar una motivación. Sí, nos están poniendo ahí algunas cuestiones en el chat. Efectivamente, hay museos como el INA, el de Memoria y Tolerancia, que tienen ya muchas etiquetas distribuidas de realidad virtual, que tú las activas y puedes ver personajes que comienzan a hablarte, que comienzan a explicarte cosas. Entonces resulta muy interesante o simplemente te enriquecen un poco la experiencia con datos, información y videos que están ahí guardados.
El efecto positivo en la motivación. Por una parte, aumentan el valor en un contexto de inmersión en el que los estudiantes son los protagonistas. Por otra, facilita la sensación de vivir una experiencia innovadora de alto impacto sensorial que genera curiosidad y que resulta especialmente atractiva. ¿Sí? Es decir, bueno, de entrada es motivante. Nos genera una actitud de querer estar haciendo las cosas. Y también, casi ya para terminar esta parte, nos permite personalizar el aprendizaje. La capacidad de la realidad virtual y realidad aumentada para generar información densa de diferente tipo en torno a los contenidos de aprendizaje permite individualizar la experiencia de aprendizaje y adaptarla a diferentes estilos cognitivos y formas de aprender. Hay un concepto que está teniendo mucha boga en el ámbito pedagógico educativo, que es la inclusión. Es decir, las personas no deben adaptarse al aula, sino, o al menos, especialmente cuando tienen limitantes importantes de lenguaje, motricidad o discapacidad, si no es el aula la que debe de ser capaz de crear experiencias de aprendizaje que lleguen a un universo de usuarios mayor. La realidad virtual y la realidad aumentada precisamente va en ese sentido. Nos ayuda a suprimir un poquito estas limitantes y poder tener entornos enriquecidos que ayuden a una persona a incluirse más fácilmente en un proceso educativo. Esto es fundamental y es por lo que muchas ONGs están pugnando y están apoyando este tipo de tecnología, por la capacidad que tiene de adaptar un espacio educativo, un aula, un salón de clase, una escuela, adaptarla a las necesidades especiales que pueden tener los usuarios. ¿Para qué podría servirte aplicar la realidad virtual y realidad aumentada en tu quehacer profesional? A ver, escriban su respuesta en el chat, así específicamente, pero ya pensando en lo que han visto, suponiendo que tuvieran los recursos necesarios, un uso que se les ocurre en la que la podrían aplicar, así de manera creativa. Puede ser en publicidad, a lo mejor, en capacitación laboral, en enriquecer tus instalaciones, en donde las personas pudieran entrar a tu arquitectura, ir escaneando y viendo un poco la historia de tus edificios. No sé, a ver, escríbanos de manera muy, muy concreta, así en un rengloncito, usos que le podrías dar ya desde tu quehacer profesional a este tipo de tecnología. Miren, en el tratamiento de fobias, exactamente es una de las que más ha tenido utilización para despertar el interés en los jóvenes, para tener clases más activas, para desarrollar la capacidad de abstracción en ingeniería, pedagógicas activas e interactivas. En ballet, fíjense qué interesante, explicar anatomía del pie para usar puntas, posiciones y colocación correcta. Imagínense, maestra Laura, que una persona pudiera ver en su misma aula de ballet, poder ver proyectada cómo se mueve una bailarina sin tener que ir necesariamente a una presentación en auditorio, sino poder tenerlo ahí. Para atraer la atención, ok, mucho por el área de motivación, potenciar la experiencia audiovisual, imprimir una maqueta de construcción, ¿ok? Claro. Imagínate que eres arquitecto, bueno, no solo le haces los renders, sino además esos mismos renders, porque además en la actualidad la mayoría de programas de generación de datos, de imágenes renderizadas, generadas fotorrealistamente por computadora, tienen ya la posibilidad de crear modelos que se pueden trasladar a lectores de realidad virtual. Enriquecer su aula, atraer la atención, crear contenidos educativos como mapas conceptuales, colectivos, en realidad aumentada, diseño de prototipos antes de llevarlos a la realidad, claro, ver cómo se ve, pero ya cómo se ve en un entorno real, incluyendo el tamaño, ver si los colores de la tipografía son visibles en ese lugar, si se ven bien. No quiere decir que no se puede hacer sin eso, pero bueno, te puede enriquecer un poco la experiencia en ese sentido. Visitar una de las 42 ventanas virtuales de Lina, ahora que no se puede salir a museos, efectivamente ahí tienen, esa sería no de realidad virtual, sino no de realidad aumentada, sino de realidad virtual. Visitar museos, matemáticas activas, contar cuentos virtuales, bueno, tenemos una infinidad de participaciones, muchas gracias. Cursos de seguridad e higiene para la escuela de turismo. En seguridad es fundamental. Yo me he tenido desarrollo y participación en ese ámbito,
de los desastres, de las emergencias, y ahí es fundamental. Ahí me ha tocado entrenar a veces algunas generaciones de paramédicos hace algunos años, y pues tienes ese límite que luego, una vez que los llevas a la práctica, las cosas no suceden como las aprendieron en el aula, porque en realidad nunca habían tenido una experiencia cercana a lo real. Pedagogía en ecuaciones de primer grado, ok, hay aplicaciones ya para eso, me imagino que las están utilizando. Bueno, el paciente cree su propia realidad virtual en un ambiente más favorecedor para su vida. Si se fijan, estamos teniendo una gran cantidad de participaciones muy, muy interesantes para simular escenarios de planeación estratégica, ok, maestra Erika, llevar a la teoría y práctica, en especial matemáticas, en medicina, hacer más atractivas e interesantes las clases, para un proceso terapéutico conocido como desensibilización sistemática, es decir, algo ya más, un proceso ahí muy concreto de la psicología clínica. Muy bien, gracias, profesor, para generar nuevos aprendizajes con contenidos innovadores, hacer más atractiva la historia. Bien, muchas gracias. Vamos a dejarle ahí para continuar. Recuerden todas sus participaciones. Las preguntas las podemos hacer al final para poderlas leer. Una aplicación muy sencilla que estoy seguro que tienen en su celular, en su smartphone, y que implica ya realidad virtual y que pueden comenzarla a usar para experimentar los que no la hayan hecho, es el Google Maps. El Google Maps en algunas ciudades como Morelia, aquí ya están empezando a activarse esas plantillas. Cuando tú vas navegando o caminando, por ejemplo, y activas esa realidad virtual, no está en todas las calles, pero al menos en las principales avenidas, vas con el smartphone y vas superponiendo con la cámara, activando dentro de la imagen que ves de la calle, te va poniendo señas de cómo llegar, cómo caminar, te va marcando camina hacia adelante tantas cuadras, a la derecha, te va poniendo alguna información enriquecida de sitios de interés, pero te lo va haciendo en tiempo real, no con el Google View, sino específicamente a través de tu propio celular. Luego un día experimentalo, resulta interesante. Claro, hay que hacerlo caminando porque en carro pues podría resultar muy peligroso ir distrayéndonos con estas cosas. Bien, esto hasta ahorita en nuestro punto 1, vamos a ver rápidamente el 2 para pasar a la parte final de nuestra sesión. Experiencias inmersivas. Hay un abanico de oportunidades que nos ofrece y yo les voy a compartir algunas de ellas muy concretas. Vamos a ver. ¿Eres docente y te gustaría experimentar con la realidad virtual y realidad aumentada? Hay que comenzar estudiando sitios, aplicaciones y programas ya existentes. Ya hay en la red diversas instituciones que han generado y compartido aplicaciones educativas que permiten tener un primer acercamiento a la utilización de este tipo de experiencias educativas inmersivas. Hay aplicaciones como Aero, que ahorita se las voy a mostrar para quien la quiera experimentar, que te permite ya desarrollar los contenidos. De hecho, no es tan complejo. Más o menos si le dedicas 2 horas diarias, en 15 días puedes estar generando contenidos tuyos de este tipo, teniendo ciertas nociones de diseño y de un conocimiento, una competencia media en multimedia. Sin embargo, la recomendación primera es mejor utilizar para iniciar cosas que ya hay, como las que les mostraba del ejemplo de los dibujitos de los niños. Experimentar con ellas antes de uno tratarlas de realizar. Estos sitios, Layar, Eon Reality, Aumentati, Argument Class y Adobe Aero, son sitios, todos ellos, que te ofrecen diferentes experiencias, herramientas para la exploración y para la utilización de realidad virtual. Por ejemplo, el de Layar, se inscriben, esta es de pago, pero tiene algunas características interesantes. Para quien quiera experimentar, que están en el ámbito de la administración, te permite hacer experiencias publicitarias basadas en realidad virtual. Es decir, tú generas un diseño, por ejemplo, también en diseño gráfico, diseño y comunicación visual, un flyer, un tríptico, un cartel, una publicidad en una revista, y con la aplicación de Layar, que cada vez está más extendida, al pasarla por encima te puede generar una serie de imágenes que enriquecen la experiencia, en este caso publicitaria, es decir, que generan más atracción.
Esta es una interesante. Quien quiera explorarla, tiene algunas que ya están precargadas ahí para que se den una idea de cómo funcionan. Y bueno, aunque es de pago, puede funcionar para que comiencen a experimentar. Algunas ONGs utilizan la aplicación de Layar para hacer demos o hacer interacciones en el ámbito didáctico que no tienen fines de lucro. Sería cuestión de que entremos por aquí y veamos todas las opciones que hay. La otra que les compartía es la de Aeon Reality. Esta no tiene fines de lucro. Esta nos tiene ya una gran cantidad de plantillas hechas de modelos en 3D que se activan tanto en realidad aumentada como realidad virtual y que nos permiten acceder a contenidos interesantes. Estas experiencias ya las tiene ahí y puedes acceder a ellas y descargarlas, y algunas de ellas las puedes utilizar en tu salón. También te da la opción de poder crear las experiencias. Las puedes explorar, puedes importar algunas que hay, puedes crear algunas otras y enriquecer, sobre todo en el área que requiere interacción con un objeto, como podría ser biología, química, física o ingeniería, y tiene ya muchos objetos precargados que lo único que haces es armarlos en una experiencia ya más articulada que tú decidas. Esta tiene una curva de aprendizaje media, más o menos puedes durar algunas semanas aprendiendo, pero vale la pena. Vale la pena. Tal vez no para aplicarla de manera masiva a un grupo, pero tal vez sí en procesos de consultoría, de asesoría con grupos pequeños, pueden resultar, o por ejemplo en el área de la psicología, para realizar algunos procesos en grupos más pequeños de realidad aumentada. Aero, bueno, esta aplicación es nueva dentro de la empresa Adobe, es la empresa que creó Photoshop, Adobe Premiere y todo el estándar de la industria audiovisual y de fotografía en el mundo. Y tienen esta aplicación que fíjense que ahorita registrándote, como está aún en fase beta de prueba, puedes inscribirte y de más o menos después de una semana, 15 días, te mandan un correo para que puedas descargarla de manera gratuita mientras está esta fase de prototipado y te permite, esta sí es una aplicación para generar de cero experiencias de realidad aumentada y realidad virtual. Y para los que ya manejan un poco de Photoshop o Adobe Premiere o After Effects o Illustrator, ya la interfase es muy similar a estos otros software. Es decir, quien ya maneja ese software y se mete a esta de Aero se va a sentir como en casa porque es muy intuitiva de usar si conoces lo demás. Si no, bueno, pues tendríamos que empezar a trabajar desde cero. ¿Sí? Y otra que les quiero compartir es esta. Tal vez el sitio web no es el más atractivo de los que les he mostrado, pero les voy a decir que este sitio es especialmente valioso en materia de animación y creación de contenidos de realidad aumentada y realidad virtual. Ahí, sí, para que vean, van a encontrar infinidad de recursos educativos que puedes utilizar en tu aula, la gran mayoría de ellos gratuitos, y que puedes utilizarlos en tus clases o en tus interacciones de aprendizaje ya del día a día. ¿Sí? Entonces, estas se las recomiendo mucho. Vamos a ver, bueno, esto es con respecto a las aplicaciones. Ya tendremos tarea para el fin de semana, o si sigue la cuarentena, bueno, ya podremos tener algo que interesante que experimentar. Pues vamos a aprender un poquito de realidad virtual y realidad aumentada. Sí, vamos a seguir un poquito en esto y al final trabajamos las preguntas. Recomendaciones didácticas para implementar la realidad virtual y realidad aumentada. Esta nos las da el Observatorio de Innovación Educativa, que les digo que el principal promotor, sede y gestor es el Tecnológico de Monterrey. Bueno, primero la tecnología. Asegúrate de que la tecnología del equipo de hardware y software sean óptimos y que vayan acorde con las exigencias de los contenidos de tu asignatura. Por ello, es necesario que los dispositivos cuenten con los sensores apropiados y con pantallas de alta resolución preferentemente. Imagínate si a veces un cañón, a veces nos ha pasado a todos, que estamos haciendo una presentación y no tenemos el internet, o el video que queríamos cargar no nos cargó, o el proyector resultó que no es compatible con mi computadora. Todas esas cosas
multiplícalas por 10 cuando se trata de realidad aumentada. Pueden fallar muchas cosas. Entonces debemos de tener mucho cuidado de tener un entorno que desde antes probemos mucho para que realmente sea una experiencia de aprendizaje funcional. Los lentes de realidad virtual son caros, ¿sí? Como óculos. La realidad virtual quiere decir que tú pones las gafas y solamente interactúas con contenido que está dentro de la pantalla de las mismas gafas. Esas son las de realidad virtual. Las de realidad aumentada, incluso Google tiene unas de cartón, baratas, cuestan como 800 pesos en el Mercado Libre, en las que tú le pones tu celular y a través de una serie de espejos, y si cargas una aplicación de realidad aumentada y activas la cámara, interactúas con tu entorno real, pero viendo o interactuando con objetos de aprendizaje creados especialmente para esas gafas. Esas de Google son de cartón, se me hace muy interesante. Obviamente la tecnología está más en la parte del dispositivo que le pongas y no todos los dispositivos son compatibles. La ergonomía, el uso de los dispositivos electrónicos que recomiendes para determinada clase deben ser cómodos, es decir, no debe generar cansancio o desgaste físico en los estudiantes. Así que bueno, esta recomendación no la dan. Si vamos a tener unos lentes de realidad virtual, pues que al menos estén cómodos. Puede parecer algo no muy sensato, pero en realidad, si tú piensas que estas tecnologías tienen más aplicación en el ámbito de la industria, donde posiblemente sí haya personas, de hecho en las plantas de ensamblaje, por ejemplo, de autos o en algunas fábricas de microprocesadores, los trabajadores tienen que tener este tipo de gafas 6 o 7 horas, entonces ahí es por donde va esta recomendación. La conectividad. El docente debe de cuidar los aspectos de conectividad y compatibilidad entre los dispositivos que se utilizan en la clase, ¿sí? La conectividad es fundamental. El consumo de datos que requiere o demandan este tipo de aplicaciones es muy importante. Entonces, la primera cuestión que tendríamos que tener es la capacidad de una conectividad, pues, posiblemente ya con la llegada del 5G, esto paulatinamente vaya subsanándose, pero hasta ahorita se requieren conexiones de Wi-Fi muy potentes que te permitan transmisión de datos, no solo bidimensionales, sino tridimensionales y que incluyen valores de geolocalización. Entonces, eso implica un consumo importante de datos. De ahí que en los lugares donde se utilice, después si exploran los sitios que les compartí, verán que es en equipos pequeños o en trabajos de 1 o 2 personas para procesos más individuales, más que cuestiones masivas. La interacción. Verifica que tus estudiantes o los asistentes en general a tu capacitación, si es laboral, o quienes van a interactuar con tu producto publicitario, si vienes del área del diseño o de la administración, verifica que los estudiantes interactúen con la información compleja fácilmente. Las actividades deben estar diseñadas de manera tal que el estudiante pueda interactuar y formar parte de la narrativa que las dirige. Una vez que una persona comienza, y los que lo han hecho, los que se han puesto gafas de realidad aumentada, saben que una vez que te las pones, la experiencia te aísla un poco del exterior. Es decir, aunque ves a través de la cámara objetos tridimensionales superpuestos en la realidad en la que estás, la interacción se vuelve completamente filtrada a través de la experiencia de esas gafas. Es decir, la presencia del docente, por ejemplo, se disminuye mucho y eso puede hacer que un alumno se pierda. Es muy importante que dentro de tu aplicación o de tu diseño de realidad aumentada que tengas, si va a ser inmersiva a través de gafas, tengan toda los recursos de navegación, las instrucciones necesarias para que no se pierdan. Imagínense si a veces en una aplicación de LMS o de estas aulas virtuales cuando entramos, a veces nos cuesta trabajo entender la interfase, dónde está el chat, dónde activo las tareas, dónde está el índice, dónde están las actividades, y es algo bidimensional. En un entorno más complejo, fácilmente un alumno podría no entender lo que tiene que hacer o lo que tiene que generar de interacción en ese producto de realidad aumentada. Entonces debemos de cuidar mucho esa parte.
el uso significativo de la tecnología disponible, este punto lo tenemos a favor. En la actualidad, los smartphones tienen una capacidad, muchos de ellos tienen una capacidad de procesamiento mucho mayor a la que podía tener una computadora de hace 6 o 7 años, ¿sí? Y mucho más a una de hace 15 años y brutalmente más. Yo creo que tienen más capacidad de procesamiento de datos, de acceso a la información, con cámaras de más definición, que lo que podía tener centros de investigación, centros científicos de hace décadas. Entonces, hay que utilizarlo. El uso óptimo de las herramientas permite complementar los temas que se estudian en la clase. Por lo tanto, es recomendable utilizar servicios, que estos ya los tienen la mayoría de celulares, geolocalización o GPS, los marcadores o lectores de códigos QR, que ya los tienen activos en sus cámaras, el acelerómetro que mide el movimiento de tu celular en el espacio, que te puede servir para generar interacciones o respuestas, y tienen muchos otros como brújulas, sensores de altura, todos esos aspectos que tiene esta tecnología de los celulares los puedes tú programar en las aplicaciones como Aero, la de Adobe Aero de realidad aumentada, de manera que tu dispositivo virtual que vas a crear va a ser sensible a la gravedad, al movimiento, a la aceleración, y eso genera una experiencia de aprendizaje un poco más realista, ¿sí? Y finalmente, cuidar las relaciones interpersonales. Las actividades colaborativas coadyuvan en la construcción del conocimiento con base en el trabajo en equipo. Hay que fomentar las relaciones sociales entre los estudiantes. Puede parecer algo fortuito, pero de verdad, hay gente que nos dice, es que realmente la impersonalización a través del aprendizaje asistido por computadora está haciendo que varios niños o personas desistan de ciertas relaciones interpersonales para favorecer las relaciones a través de la pantalla. Y dirán, ay, sí, ¿cómo es eso? Pues un día vayan a una sala y vean a los niños de 3 o 4 años, cada quien con su celular, y trátales de hablar o de generar una reacción y vas a ver de lo que estamos hablando. O una reunión en familia donde cada quien con su celular. Es decir, esta parte de la interacción interpersonal sí se ha visto disminuida por, al menos durante la presencia cara a cara, por los entornos virtuales. Ahora imagina un entorno que es muy enriquecido en experiencias tridimensionales. Bueno, pues a lo mejor luego ya no van a querer interactuar en el mundo real. Hay que fomentar la práctica, motivar el aprender haciendo. Si vas a utilizar realidad aumentada, sea porque quieres que los alumnos hagan algo. Si simplemente van a ver, pues mejor utiliza un proyector, un video o cualquier otra forma de exposición bidimensional. Si vas a invertir tiempo y esfuerzo en programar una aplicación de realidad aumentada, pues que sea algo que le tenga que generar movimiento al participante, que tenga que salir del aula, que se tenga que desplazar, que tenga que explorar, que tenga que manipular, descubrir, compartir. Eso es lo interesante. Si no, sencillamente estaríamos frente a un aparato como un cañón o un proyector, nada más súper revolucionado. Pero en la experiencia de aprendizaje no aportaría nada más. La realidad aumentada lo que nos invita es eso, a motivar a aprender haciendo. Ahora, ya para finalizar esta parte, y vamos a tener una mirada crítica. Como toda la tecnología, la realidad aumentada y la realidad virtual presentan una curva de aprendizaje, costos y desafíos muy específicos. Y debemos de tenerlos en cuenta. Vamos a ver. Primero, el costo. El costo de producir dispositivos electrónicos de RA y RB puede ser elevado. En consecuencia, generar una experiencia de inmersión, generar esta experiencia de inmersión sea muy oneroso. Esa es una de las principales críticas que tenemos. Tenemos que reconocer, estamos en un país que cerca del 21% de las escuelas no tienen luz, incluyendo telesecundarias, y cerca del 29%, me parece, no tienen agua ni drenaje. Entonces, bueno, yo creo que habría otras prioridades antes de poner realidad virtual en general en el sistema educativo. Otra crítica o limitante, desafío de esta tecnología es que es algo muy nuevo todavía. La tecnología para crear tales experiencias es nueva y es experimental. Hay muchos aspectos relacionados con el aprendizaje que todavía es necesario investigar y analizar, ¿sí? Si no, pues no
Si no, ya no sería tanta novedad. Realmente es algo que está a nivel de prototipo. Ya hay muchas experiencias que podemos reutilizar y compartir. Ya hay aplicaciones que podemos utilizar con relativamente poco tiempo de formación o con una curva de aprendizaje rápida. Sin embargo, los resultados en experiencia de aprendizaje todavía están siendo muy, muy discutidos y creo que pueden dar para muchas tesis en áreas de diseño, de administración, de mercadotecnia, de publicidad, de psicología y obviamente de pedagogía. Es decir, es un campo todavía que se está generando actualmente. Es muy demandante recopilar y contener información de todo lo que se necesitaría para implementar RA y RB requiere mucho tiempo y esfuerzo. Es decir, si preparar una presentación nos puede llevar algunos minutos u horas, si le incorporamos video o audio, imagínate si lo que vas a hacer requiere de marcadores que tengas que poner en el aula, que los tengas que escanear y que tengas que generar esos contenidos. Por eso yo les decía que una recomendación es que comencemos utilizando primero y practicando con algunos productos que ya hay antes de diseñar los nuestros, para entender cuál es la lógica, el funcionamiento de este tipo de aplicaciones. Y finalmente, como ya decíamos, puede resultar impersonal. Con frecuencia los seres humanos ya no se comunican cara a cara y las relaciones virtuales son cada vez más preponderantes, o lo cual puede generar incertidumbre, debilidad de vínculos afectivos, banalización, escapismo, etc. El equipamiento, la velocidad de procesamiento de datos que se necesita es altísima en comparación con dispositivos electrónicos más populares hoy en día. Y una de las todavía críticas, o no críticas, sino de los desafíos que tiene esta tecnología, es los límites de efectividad. Fíjense bien, quiero que lo reflexionemos muy bien. Entrenar con o aprender con un ambiente de realidad virtual no tiene las mismas consecuencias que el entrenamiento y el trabajo del mundo real. Esto significa que incluso si alguien trabaja bien con tareas simuladas en un ambiente de realidad virtual, puede que esa misma persona no lo haga bien en el mundo real. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la RA y RB no es un sustituto de la práctica real. Puedes interactuar muy bien en un entorno virtual y eso no significa que esa competencia, destreza o habilidad sea aplicable necesariamente al mundo real. Te ayuda, sí, te mecaniza algunos procesos cognitivos, sí, te hace comprender funcionamiento de cosas que requieren una mayor complejidad sensorial también. Sin embargo, no va a sustituir nunca la experiencia real en el aprendizaje. ¿Sí? Eso es fundamental. Alguien nos decía la otra vez, ¿cómo puedes enseñar a un dibujante a utilizar una escuadra, a manipularla en un entorno virtual? Pues claro, no se puede. Puedes aprender sobre la escuadra, puedes aprender los usos, incluso verlos, pero para aprender a usarla tienes que tomar una y empezar a dibujar. Efectiva, y en la realidad aumentada y realidad virtual es exactamente igual. No es suplente, no es un sustituto de las prácticas, ¿sí? Porque hay gente, yo conozco pedagogos que visualizan en esto la panacea futura, donde las personas ya en un entorno real tipo Matrix van a interactuar. No, no, eso es muy geek, muy de ciencia ficción, no existe. La práctica real es necesaria y es uno de los aspectos más fundamentales en cualquier proceso educativo y formativo. Bien, de mi parte, con esto terminamos el 1 y el 2. Ahora sí, vamos a la parte del dialoguemos, de preguntas, participaciones, reflexiones. ¿Sí? Aquí les pido que les escriban en el chat y las vamos a ir comentando de una en una. ¿Algún comentario, cosas que quieran compartirnos? Me activo el chat porque lo tenía oculto. Y adelante, siéntanse en libertad de comenzar a preguntar o a opinar sobre lo que lo estamos viendo. Nos dicen,
Muy interesante el tema. Definitivamente somos una sociedad cambiante y hay que adaptarse a ello. Efectivamente, y una de las tendencias en educación, aparte de toda la cuestión de inteligencia artificial, bueno, son las experiencias inmersivas. Para matemáticas en primaria existen varias aplicaciones. Alguno de los sitios que les compartí, pueden entrar en el último y ahí ver y descargar